¿Listos, amados hermanos? Gloria a Dios. Bien, el día de hoy le quiero hablar acerca de la necesidad de ser transformados. Amén. ¿De qué quiero hablar esta mañana? Sí, pero el enfoque del mensaje de hoy es incentivarnos o movernos para dar un paso de fe, para salir de un lugar en donde nos encontramos, de una situación, y ser movidos a un lugar diferente, a un lugar de victoria. Amén. Una de las grandes verdades que no podemos omitir dentro de la iglesia, dentro del caminar cristiano, es que en teoría nosotros sabemos que debemos de vivir de victoria en victoria. ¿Cuántos saben eso? Amén. Que la Escritura dice que tenemos la vida de Cristo, y la vida de Cristo fue una vida victoriosa, no una vida de derrota. Lamentablemente hay creyentes, hay cristianos, hombres o mujeres, que pareciera que su estilo de vida es vivir en problemas, en derrotas, hundidos, en depresión, en angustia, en aflicción, y parece que como si el evangelio no funcionara. Y el evangelio funciona y es poderoso, porque nuestro Dios es poderoso. Amén. Pero realmente muchas veces no funciona porque a veces no tomamos una determinación, a veces no damos un paso de fe, a veces no damos un paso de compromiso, a veces no damos un paso de entrega. ¿Sí? Ahora, no debemos conformarnos en estar bajo una misma condición durante mucho tiempo. ¿Sí? Probablemente veniste enfermo, enferma, con un problema en el matrimonio, con el problema en los hijos, y te hablaron de que acercarte a Dios a través de Cristo Jesús iba a ayudarte, iba a darte una vida diferente. Pero es probable que ha pasado el tiempo y muchos se encuentren en la misma condición en la que llegaron. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasan los meses, los días y los años? Años van, años vienen, y pareciera que no estamos viendo nosotros una victoria en nuestra vida. ¿Sí? ¿A qué se debe? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica? Necesito encontrar una solución. Amén. Por eso el día de hoy les comparto este mensaje que se llama la necesidad de ser transformados. ¿Sí? Podemos hablar mucho de esta área de diferentes maneras, pero hoy quiero enfocarlo en el punto de que ustedes que están aquí presentes y aquellos que nos van a ver a través del video, del audio, se determinen a cambiar la condición de su vida. Se determinen a dar un paso de fe, un paso de entrega, un paso de compromiso ante el Señor. Amén. Para que entonces nosotros podamos ver la gloria de Dios. Amén. La palabra transformación significa cambio. Amén. Quiero llevarlo en esta mañana al primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 22. Cuando usted lo tenga, le voy a invitar que se ponga de pie para que leamos
solamente 2 versículos y después estaremos elevando una pequeña y breve oración y que el Señor ministre nuestras vidas. Amén. Primera de Samuel capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Dice la Escritura: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los afligidos. Y todos los que estaban, ¿qué? Endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cómo llegaron estas personas a David? Dice que llegaron a él todos los afligidos. Llegaron todos los que estaban endeudados. Llegaron todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe. Oiga, qué ejército le mandó Dios a David, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, no le mandó, sino los que estaban realmente en una condición lamentable, ¿sí? Y vamos a ver qué ocurrió con la vida de estos hombres que llegaron a David. Cierre sus ojos. Padre, en esta preciosa hora de la mañana, después de haber tenido un tiempo maravilloso, exaltando y bendiciendo tu nombre, hemos de tomar el suficiente tiempo, Señor, para meditar en tu palabra, rogándote que nos hables, nos ministres al corazón, que nuestra mente, nuestro espíritu esté abierto a tu voz. Tú hablas, Señor. Aparte del cansancio, el sueño, la preocupación, la distracción, todo aquello que quiera impedir, Señor, que nuestro ser esté enfocado en tu palabra, sea quitado de nosotros en el nombre de Jesús. Y te ruego que el día de hoy, Señor, no tan solo los que están aquí presentes, sino todos aquellos que verán este mensaje más adelante, Señor, sus vidas sean tocados y tocadas, Señor, por tu palabra, y sus corazones, Señor, encendidos para saber que tú eres el Dios de ayer, el Dios de hoy y siempre, y que nos has llamado para manifestar en nosotros tu poder y para mostrarle al mundo, Señor, que el único que puede cambiar, restaurar, sanar y liberar es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios eterno, al que seguimos y es nuestro Señor y Salvador. Y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Puede sentarse, por favor. Dios es bueno. Amén. Dice la Escritura que llegaron, que David estaba huyendo. ¿De quién estaba huyendo David? De Saúl, ¿sí? Estaba huyendo de Saúl. Y dice la Escritura que cuando él huía, llegó a una cueva, la cueva de Adulam. En el estudio de Génesis hemos visto desde dónde aparece Adulam, y siempre ha sido o en el Antiguo Testamento, fue una referencia de refugio. Adulam estaba cerca de Canaán. De hecho, más adelante Moisés construye 3 refugios, 3 ciudades en esta zona para aquellos que son perseguidos, que por accidente le quitaron la vida a alguien y están siendo perseguidos y van a esas ciudades de refugio en la zona de Adulam. Entonces, Adulam era una zona de refugio. Amén. Y dice la Escritura que cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, fue a refugiarse a esa cueva. Amén. Y lo primero que yo quiero enseñarle esta mañana o compartirle es que debemos anhelar un cambio. Si no se anhela un cambio, simple y sencillamente en nosotros no habrá una transformación. Amén. Si en nosotros no hay un deseo de cambiar, si en nosotros no hay un deseo de ver la gloria de Dios, nada va a pasar. Usted puede ir a la iglesia donde esté el pastor más ungido,
donde haya una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Pero si el hombre o la mujer no está dispuesto o dispuesta a meterse en esa atmósfera, a cambiar, nada va a pasar. ¿Sí? Mientras el hombre o la mujer, joven o señorita, esté indispuesto, nada va a ocurrir en su vida. Primero tenemos que anhelar un cambio. Amén. Usted necesita anhelar un cambio en su vida. O le gusta vivir como está, le gusta cómo está la situación en su casa, le gusta cómo está la situación en su matrimonio, le gusta cómo está la situación con sus hijos, le gusta cómo está su situación económica, le gusta cómo está su salud. ¿Está satisfecho? ¿Está bien con eso? ¿Está conforme? ¿Desea seguir así? ¿O acaso anhela algo mejor? Porque todo empieza a partir de un deseo de cambiar. Si yo estoy satisfecho con lo que tengo, entonces yo no voy a anhelar algo mejor. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es anhelar un cambio. Anhelar un crecimiento. Yo no sé cuántos años tenemos en el Evangelio. Yo no sé si usted está satisfecho con su vida personal en el Señor. Yo no sé si usted no desea crecer más. ¿Sí? Yo no sé si usted está satisfecho con ser un cristiano de la banca, un cadocho, cada 8 días, cada 15 días, cada 3 meses, 2 veces al año. Porque todo empieza con anhelar un cambio. ¿Sí? Si yo estoy contento con la vida que tengo, entonces no voy a anhelar algo mejor. ¿Sí? Lo primero es anhelar un cambio. ¿Sí? Lo primero es anhelar un cambio. Y eso empieza en cada persona. Amén. Sabemos que David había obtenido fama por haber matado a Goliat. ¿Sí? No todos sabían que había sido ungido por Samuel para ser rey. Entienda, cuando Saúl lo perseguía a David, Saúl no sabía que David iba a ser rey. Lo perseguía porque estaba celoso, porque el pueblo tenía simpatía con David. Porque si usted lee la historia de los reyes, cuando había un hijo que era proclamado rey y tenía hermanos, incluso hasta los mataban para que no les quitaran el reino. Si Saúl hubiera sabido que David había sido ungido como rey por Samuel, la persecución hubiera sido más encarnizada. ¿Sí? Ahora, tenemos aquí en este pasaje que también es verdad que la gente sabía que Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Y dice la Escritura que cuando él estuvo en Adulam, en esa cueva, primero fueron sus padres. Pero después de que sus padres y sus hermanos llegaron a él, ¿sí? Llegaron gente, hombres en una condición no muy favorable. Amén. ¿Sí? No eran personas que se encontraban bien, pero por alguna razón se acercaron a David para ver si su condición podía cambiar. ¿Sí? Ellos, dice la Escritura, que se acercaron a él los que estaban afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu. Yo no sé por qué razón ellos se acercaron a David, pero la cuestión es que se acercaron. Probablemente tenían la esperanza que en algún momento David pudiera ser proclamado rey, aunque no lo sabían, y entonces quizá pasó por su mente: cuando David sea rey, mi situación probablemente va a cambiar.
¿Sí? No dice la Biblia, pero pensemos que probablemente esa fue la razón. Entonces, imagine que llegó un endeudado y dijo, bueno, me voy a acercar a la cueva donde está David y a lo mejor en algún futuro no muy lejano, David sea rey. Y si estoy cerca de él, a lo mejor y me perdone la deuda o me recompense. Pero ellos no quisieron quedarse en la condición en donde estaban. Buscaron a David, buscaron estar con él, buscaron acercarse. ¿Sí? El punto es, nosotros debemos anhelar un cambio y acercarnos y hacer algo. ¿Sí? Yo sé que muchas veces tenemos muchos problemas de diferentes índoles. Pero si queremos salir de esa condición, debemos de buscar un cambio. Y debemos de buscarlo en el lugar correcto, con las personas correctas. ¿Sí? Eso es bien importante. Si yo quiero que mi situación cambie, en vez de aislarme de la presencia de Dios, en vez de alejarme de la comunión, en vez de alejarme de congregarme, yo tengo que acercarme mucho más. ¿Sí? Hay personas, hay creyentes, hay cristianos, hombres y mujeres, que muchas veces tienen problemas y en vez de acercarse a Dios, en vez de venir a la iglesia, se quedan en su casa como si quedarse en su casa fuera a resolver sus problemas. Amén. Si como quedarse ahí fuera a cambiar la situación. ¿Sí? He escuchado muchas veces que decimos, no puedo ir a la iglesia por mi trabajo. Pero cuando no hay trabajo, muchas veces decimos, no puedo ir a la iglesia porque no tengo trabajo. Entonces, cuando tienes trabajo no puedes, y cuando no tienes trabajo, no puedes. Y entonces, ¿cómo? ¿Sí? Si quiero cambiar la situación en la que me encuentro, necesito acercarme a Dios, necesito acercarme a las personas correctas. Amén. Dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice que somos transformados de gloria en gloria. O sea que nosotros deberíamos de ir de crecimiento en crecimiento. ¿Sí? No ir en retroceso. La naturaleza del creyente es una naturaleza de crecimiento. Es una naturaleza de madurez. Es una naturaleza de desarrollo. Amén. Ahora dice que estos hombres llegaron a David. ¿Sí? Número 2. ¿Dónde estaba David? ¿Dónde se encontraba? En una cueva, escondido. Ahora, si ellos querían cambiar su situación, ¿cómo iba a cambiar su situación si estaban en una cueva? ¿Sí? ¿Cómo iban a cambiar su situación si estaban en una cueva? ¿Cómo iban a cambiar la condición en la que se encontraban si estaban en una cueva? Amén. Es muy probable, una de las cosas
que David tenía era un corazón que adoraba a Dios. Amén. Es muy probable, aunque la Biblia no nos dice, pero podemos imaginar que en esa cueva David les enseñó a estos hombres que antes de vencer gigantes hay que adorar a Dios. La Biblia no lo dice, pero imagínense que David tenía con él un arpa dentro de esa cueva. Y antes de enseñarles a cómo usar una espada, cómo usar un arco, cómo usar una honda, es muy probable que David les enseñó primeramente cómo adorar a Dios. ¿Cómo pudo vencer David a Goliat si David jamás había ido a la escuela militar? ¿Cuál fue el secreto en la vida de David que lo hizo vencer a Goliat? Que Dios estaba con él. Cuando vino contra Goliat, David le dijo, has insultado a los ejércitos del Dios de Israel. ¿Sí? Dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quiero que me entienda que el hecho de estar en una cueva, el hecho de estar en una condición de difícil, debes encontrar la manera de cambiarla. Más adelante, estos 400 hombres se convirtieron en los valientes de David. Mataron gigantes, pelearon batallas. ¿Dónde empezó su formación? En la cueva. Fue en la cueva, ellos llegaron en una condición, pero no se quedaron en esa misma condición. ¿Sí me explico? Ellos llegaron afligidos, endeudados, con amargura del alma, pero después se convirtieron en valientes. Después mataron gigantes, mataron leones, pelearon batallas. ¿Cómo cambiaron dentro de una cueva? Porque en esa cueva es probable que David le enseñó los secretos que a él lo habían llevado a ser un matagigantes. Amén. Espero que yo pueda explicarles este punto. El hecho de que tú hayas llegado en la condición en la que llegaste a la iglesia no significa que tienes que permanecer en esa misma condición siempre. Debes de convertirte en una persona que aprende a pelear sus batallas y que obtiene victorias. Debes anhelar ser una persona que anhela vivir en victoria. ¿Sí? No estar en la misma condición de siempre. Estos hombres llegaron a David y estuvieron en esa cueva. Es muy probable, aunque la Biblia no lo dice, pero sabemos que David, antes de pelear con Goliat, estaba pastoreando ovejas y ahí Dios lo estaba entrenando. Ahí Dios lo estaba preparando. Amén. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando tú llegas a Dios en la condición en la que puedas llegar, no significa que vas a quedarte ahí. Pero mientras estés en la cueva, mientras estés en esa condición, tendrás que aprender a echar mano de los recursos que Dios te enseñe para que entonces eso te capacite y puedas cambiar tu situación. Nosotros sabemos muchas cosas en teoría, pero practicamos muy pocas en nuestra vida personal. Hay gente
en las iglesias que ya deberían de ser maestros de la Biblia, que ya deberían de estar ejerciendo un pastorado, pero están en la misma condición en la que llegaron hace mucho tiempo. Saben un montón de textos de la Biblia, pero están en la misma condición de estrechez, de problemas, porque no están echando mano de los recursos que Dios les ha dado. A Dios no se le ha acabado el poder, pero al cristiano de hoy en día se le ha acabado la determinación, se le ha acabado la fe, se le ha acabado el compromiso, se le ha acabado la pasión, se le ha acabado la devoción. Amén. Hoy, lamentablemente, muchas veces nosotros queremos que las cosas cambien inmediatamente. Muy poca gente practica ayunos. El día de ayer terminamos nuestra semana de ayuno. Yo no sé cuántos realmente se acuerdan que tenemos semana de ayuno, pero pienso que la gran mayoría ni siquiera se acuerda que es semana de ayuno. ¿Cuántas veces en su vida ha practicado un ayuno de 40 días? ¿Cuántas veces usted se ha ido a aposentar a solas y se ha aposentado para estar con Dios? Tenemos el conocimiento, pero no tenemos la determinación para cambiar nuestra situación. ¿Sí? Nos hemos vuelto conformistas, perezosos, desobligados, de cristal. Al cristiano de hoy en día ya no se le puede decir nada porque se quiebra, se enfada, se enoja y se va. Amén. Ay, hay que tratarlos con pincitas, no se me vayan a ofender. Y por eso a veces estamos en la condición en la que estamos. Amén. Yo sé que el Evangelio y el Dios al que yo le sirvo es poderoso. ¿Sí? Estos hombres llegaron a David en una condición de veras lamentable. Imagínense, David, jefe de pura gente endeudada, afligida. Ya debe haber dicho, Señor, ¿para qué me mandas estos? Pero David estaba viendo algo más y David les enseñó. Esa gente se convirtieron en los valientes de David. Ahora el Señor te ha llamado para que tú seas un instrumento en sus preciosas manos. Quiere que tú te conviertas en un valiente de Jesús. Y para eso tendrás que tener determinación y hacer sacrificios. Y entregarte. Si quieres ver cambios en tu vida, tendrás que hacer algo. Tendrás que atreverte a hacer algo. Tendrás que tener tus propias veladas de oración en tu casa. ¿Cuántos tendrán veladas de oración personal en su casa? Amén. ¿Cuántos podrán tener sus propias vigilias de oración? ¿Cuántos probablemente tienen su semana de ayuno sin que nadie les diga nada? Sí. Pero no. Mire, hermano, no es que debemos de quedarnos en la misma condición en la que nos encontramos. Imagínense, David influyó en la vida de estos hombres y los cambió en guerreros. Imagínense si hubiera sido a la inversa. Si estos hubieran influido sobre David, ¿qué tipo de rey hubiera sido David?
¿Qué tipo de rey hubiera sido David? Inseguro, débil. Si tú eres esposo o esposa, papá o mamá, y si Dios quiere que tú tomes la responsabilidad de tu casa, tendrás que tomarlo. Pero el ejemplo que les estés dando, el tipo de liderazgo que estés llevando en tu casa, es la herencia que vas a transmitir a tus hijos, a tu familia, a tu núcleo. Si eres un cristiano perezoso, tus hijos serán cristianos perezosos. Si eres un cristiano responsable, tú heredarás a tus hijos y tus hijos serán cristianos responsables. ¿Sí? Si eres un tipo de cristiano o cristiana, pone pretexto, pone excusa y tus hijos lo ven, el día de mañana no te quejes si tus hijos se vuelven igual, porque tú les estás heredando un liderazgo incorrecto. Tú deberías de influir sobre ellos y enseñarles que en medio de las dificultades y en medio de las pruebas y en medio de la cueva, uno alaba a Dios, uno adora a Dios, uno le sirve a Dios, uno busca a Dios. ¿Sí? O sea, no solamente es nuestra vida, sino lo que estamos transmitiendo. David les enseñó a ellos y los convirtió en guerreros, en valientes. Del grupo de estos 400 salieron algunos que mataron también gigantes. Alguien inventó una frase: si quieres matar gigantes, júntate con un matagigantes. ¿Sí? Si usted quiere convertirse en un creyente lleno del poder de Dios, júntese con gente que está llena de Dios. Conviértase en un hombre, en una mujer hambriento y sediento de Dios. ¿Sí? Solamente usted puede determinarse cambiar su condición. ¿Sí? En esa cueva, David les enseñó a cómo alabar a Dios. ¿Sí? No se dejó influir. Eran 400 hombres. Así dice la Biblia, ¿verdad? En el versículo 2. Al final del versículo 2 de 1 Samuel 22 dice: y tuvo consigo como 400. Imagínense escuchar a 400 que estaban afligidos, con amargura de espíritu. ¿Sí? Endeudados. O sea, la paciencia que llegó a tener David. Pero a cada uno de ellos les enseñó cómo adorar a Dios. Les enseñó cómo ganar batallas. Antes de salir de la cueva, Él los capacitó, Él los enseñó. ¿Sí? Tú estás en este lugar. No sé cómo tú hayas llegado y en qué condición hayas tú llegado. Pero el propósito de Dios no es que te quedes en esa misma condición, sino capacitarte, llenarte, instruirte, revelarte. Pero tu deber es estar dispuesto a llevarlo a cabo en tu vida. ¿Sí? Pero muchas veces imagínense si David se hubiera dejado influir por esos 400 hombres. O sea, ¿cómo hubiera acabado el liderazgo de David? ¿Sí? ¿Cómo hubiera sido su reinado? Probablemente ahí David no sale de la cueva. Pero David les impregnó de su fe y no fue al revés. ¿Sí?
Venimos a la iglesia para ser transformados, no para salir igual. Vas a la presencia de Dios para ser transformados. Has venido a los pies de Cristo para ser transformado, no para vivir en la misma condición. ¿Sí? Has venido a Cristo Jesús para vivir una vida transformada. Una vida llena de vida. ¿Sí? Llena de la unción, llena del poder, llena del gozo, llena de la fe, llena de la convicción. Ese es el propósito de Dios. Pero muchas veces nosotros nos ha costado determinarnos. Yo quiero decirle que los tiempos que estamos por vivir son tiempos todavía más difíciles, que ustedes y yo nos tenemos que afirmar y acelerar. Tenemos que determinarnos. La situación no va a cambiar. Al contrario, se va a empeorar. Y usted va a tener que o se entrega a Dios o se pierde. Porque ustedes y yo sabemos que lo tibio dentro del evangelio no sirve de nada. Yo no le puedo decir, sí, viva a medias, porque yo le estaría mintiendo. ¿Sí? O nos metemos con Dios, pero vivir a medias en el evangelio, al menos en el evangelio, no funciona. O sea, si tú estás metido con Dios, si estás lleno de Dios, si estás buscando su rostro, tendrás problemas, pero estarás fortalecido. ¿Sí? Recuerden que Jesús habló en una parábola de los hombres que cavaron para construir su casa, ¿verdad? Dice que uno construyó sobre la arena y el otro construyó sobre la roca. Y es que en el desierto, cuando Jesús estaba hablando de eso, las rocas se encontraban muy profundas, a varios metros de profundidad. Remover toda esa arena requería esfuerzo, requería determinación. ¿Sí? Porque escarbabas y escarbabas y escarbabas y solo veías arena y arena y arena. Y solo había un tiempo en el cual podría hacerse ese tipo de trabajo, no siempre. Entonces por eso Jesús dice, hay personas que cimientan su casa sobre la arena, porque se cansan. ¿Sí? Porque no siguen, porque se conforman. Y entonces, aunque escarbaron una profundidad, aún están poniendo cimientos sobre la arena. Pero el hombre que sabe que va a cambiar el clima y quiere construir su casa y no quiere sufrir pérdida, dice que ahondó y cavó más profundo hasta que encontró una roca. Y cuando la encontró, entonces puso los cimientos. Ambas casas se construyeron y vinieron las mismas inclemencias del tiempo, pero el resultado en las dos casas fue diferente. ¿Cuál fue la razón? Que uno fue más determinado, que uno fue más esforzado, que uno, a pesar de que había arena, no se cansó, sino que fue hasta encontrar la roca. ¿Sí? Amado hermano, si quieres que tu hogar se sostenga, si quieres que tu fe se sostenga, si quieres estar sostenido, vas a tener que cavar más profundo. Porque de nada sirve estar haciendo las cosas a media si no te vas a sostener cuando lleguen los problemas.
De nada sirve que vengas a medio buscar a Dios, a medio consagrarte, porque de por sí van a venir los problemas. ¿Me explico? O te metes o te metes. ¿Sí? Tendrás que escarbar y escarbar. Y entonces te convertirás en una persona donde la gloria de Dios se manifieste. Amén. Hechos capítulo 16. Aleluya, vamos rápido. Ya su nombre. Hechos 16, versículo 23. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sí? ¿Cuál era la condición de Pablo y Silas? Estaban golpeados, azotados, desangrados, sin fuerzas, en un calabozo. ¿Sí? Pero en medio de la condición en la que se encontraban y en medio de las circunstancias que les rodeaban, ellos se atrevieron a hacer algo. ¿Qué hicieron? Cantaban y oraban. ¿Sí? Imagínate Pablo y Silas golpeados. ¿Sí? Cristianos de antes golpeados. Cristianos de ahora, no voy, me duele la muela. ¿Sí? Pastor, no voy, me salió una ampolla. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo sería si nos azotaran? ¿Sí? Cristianos de antes azotados, golpeados. Con los cristianos de hoy. ¿Habrá una diferencia entre ese cristianismo y el de hoy? Abismal. No voy, hace mucho sol. Está lloviendo. ¿Sí? Me siento depre. Discúlpeme, pastor, no voy a la iglesia porque estoy depre. Santo. Imagínate, entonces, si estuvieras en una situación como la de Pablo y Silas. No voy porque anímicamente no me siento bien, pastor. Siento que en la iglesia ya no hay amor como antes. Ya la gente me ve feo, pastor. Y Pablo y Silas estaban, ¿qué? Estaban golpeados. Estaban ensangrentados. Probablemente sin comer. Y en medio de todo eso, cantaban y oraban. ¿Y sabía usted que al hacer eso, su situación cambió? La Escritura dice que hubo un
terremoto. Y que cuando hubo ese terremoto, las cadenas se rompieron. Las cárceles se abrieron. Y todos quedaron libres. Y el carcelero, cuando vio todo eso, se iba a matar. Agarró su espada. Y Pablo le dijo, no lo hagas. Aquí estamos todos. Y le hablaron del evangelio, le hablaron del poder de Cristo Jesús. El carcelero se convierte, los lleva a su casa, le da de cenar, les cambia les lava las heridas. Amado hermano, podrás haber llegado en una condición terrible, pero el propósito de Dios no es que sigas en esa condición. Pero a veces estamos enfrascados en ver nuestras heridas, en ver el maltrato, en vez de enfocarnos en todo lo que Dios ya nos ha brindado y echar mano de ello y buscar el rostro de Dios. Entonces así cambiará nuestra situación. ¿Sí? Pero triste y lamentablemente hoy en día, nos quedamos en casa por los problemas, en la depresión, en la soledad, por la pereza, por todo. Y claro, vamos a seguir en la misma condición. No porque no haya recursos, no porque no haya poder, sino que no nos hemos determinado. Siempre oramos por los mismos problemas. Siempre estamos en la misma condición. Siempre estamos viendo nuestra misma situación. Imagínate si Pablo y Silas se hubieran enfocado en ver en las cadenas, en ver sus golpes. No hubieran alabado. Aunque tengas un dolor físico que puede que te impida orar, así ora. Aunque te hayas peleado con tu esposo o con tu esposa, ve a buscar el rostro de Dios. Y entonces tu vida va a cambiar. ¿Sí? Entonces verás la mano de Dios. Pero depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? Depende de cada uno de nosotros. Estos 400 hombres no se quedaron toda la vida endeudados, no se quedaron toda la vida afligidos, no se quedaron toda la vida en amargura de espíritu. Cambiaron. Amado hermano, el Dios que le servimos sigue siendo poderoso. Pero Él quiere que haya gente que se determine, que se atreva, que dé un paso de fe. Eso va a significar levantarte en las madrugadas, dejar el trabajo, perder algo, pero buscar su rostro. Va a requerir sacrificio, va a requerir fe. Pero algo te aseguro, Dios es real. Sí, Dios es real. Dios es real. Pero requiere entrega, requiere fe. Requiere que anhelemos un cambio. ¿Sí? David supo que su lugar no era ser rey de pobres. ¿O sí? Cuando fue Samuel a ungirlo, le dijo, tú serás rey sobre Israel. David sabía que no había sido ungido para ser rey de pobres, sino sobre todo Israel. Tú has sido ungido por el Espíritu Santo para mostrar el poder de Dios, no para que sigas viviendo en la misma condición. Si Dios te ha dado el Espíritu Santo, no es para que vivas en derrota,
no es para que vivas preso de la ansiedad, preso de la angustia, preso de la depresión, preso de la aflicción. Si David se hubiera conformado, no les hubiera enseñado lo que les enseñó. Si Dios no nos hubiese o no hubiese querido que su pueblo viviera de gloria en gloria, no hubiera enviado a su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita, es el que nos da la unción, es el que nos da el poder. En ti está el Espíritu Santo. ¿Sí? En ti está el Espíritu Santo. Yo sé que tendremos problemas, hermanos, pero no nos podemos enfocar en los problemas, sino en la grandeza de Dios. ¿Sí? David se enfocó en enseñarle a estos hombres a buscar el rostro de Dios. Les enseñó probablemente en esa cueva a adorar a Dios, a alabar a Dios. Pero muchas veces nosotros nos quedamos en la condición. ¿Cuántas veces probablemente no has venido a la iglesia? Y está el mover del Espíritu Santo, pero tu mente está en el problema de tu casa. Y estás como oído. ¿Ah? ¿Sí? Vienes a la iglesia y estás así. Ni siquiera sabes lo que estamos hablando. Y regresas a casa igual. Estás en la iglesia y estás distraído. Si yo sé que Dios está en un lugar, yo me voy a enfocar. Porque sé que si Él se manifiesta, mi situación va a cambiar. Pero a veces no lo creemos. A veces no lo creemos. No estamos como realmente viendo a Dios. Si vienes a dormir a la iglesia, quédate en tu casa a dormir. Porque aquí te vas a encontrar con la presencia de Dios para que tu situación cambie. Pero tú tienes que estar hambriento de Dios. Porque si no, años pasarán, años van y años vienen y estás en la misma condición, con los mismos problemas. Y hay gente que está avanzando. Y hay gente que vendrá y avanzará rápido. Amén. Y créame que hay iglesias. Iglesias hay muchas. Pero es lamentable que hoy en día haya muy poca manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Porque hay muy poca fe, muy poco compromiso, muy poca entrega. Y si yo quiero ver la gloria de Dios, yo me voy a atrever. ¿Cuántas veces quizás en el tiempo de la alabanza y la adoración realmente te has postrado y te has metido? Te has arrodillado, has quebrantado tu corazón. ¿Cuántas veces? Hay un canto que canta un hermano llamado Billy Buster.
Y dice, voy a perder la compostura delante de Dios. Pero nosotros muchas veces no estamos entregándonos completamente. Estos hombres llegaron en una condición, pero no se quedaron en la misma condición. Se volvieron famosos. Se volvieron matagigantes. Dios hizo proezas a través de ellos, que luego se olvidaron de que alguna vez habían estado endeudados, amargados o afligidos. Porque aprendieron a pelear sus batallas, porque aprendieron a enfrentar gigantes, porque aprendieron a saber adorar a Dios. Iban con David y buscaban el arca, iban con David y adoraban a Dios. Era gente que David influyó sobre de ellos, pero fueron hombres que también se dispusieron. Y entonces su situación cambió. Amén. Entonces tu situación, mi situación cambiará cuando nosotros nos determinemos a saber que hay una necesidad de ser transformados. Pero esa transformación empieza cuando nosotros deseamos un cambio en nuestra vida. Cuando nosotros anhelamos realmente ver un cambio. No sé cuánto tiempo tiene que llevar, pero el tiempo que sea necesario, métete con Dios, busca a Dios. ¿Sí? Si quieres ver el cambio en tu matrimonio, invierte horas en la presencia de Dios. Invierte, apártate a ayunar, aposéntate, métete en oración, ponte a servirle a Dios. Pero si te quedas en el problema y luego después quieres resolver y buscar a Dios, con Dios las cosas funcionan de forma diferente. ¿Sí me explico? Con Dios las cosas funcionan de forma diferente. Dice que busquemos primeramente y las cosas que querramos vendrán por añadidura. ¿Qué es lo que quieres? No quiero que mis hijos vengan a Dios. Busca primero a Dios y tus hijos vendrán a Dios. No quiero que mi esposo o mi esposa le sirva a Dios. Entonces métete primero con Dios y Dios. ¿Sí? Y si Dios te llama a ayunar, y si Dios te llama a aposentarte, y si Dios te llama a evangelizar, y si Dios te llama a servir, así tengas que llegar cansado, así no tengas fuerza, así no tengas ánimo, pero como quieres algo, lo vas a buscar. ¿Sí? Hasta encontrarlo. ¿Sí? Bartimeo el ciego, ¿cómo recibió su sanación? ¿Cómo recibió la vista? Jesús iba pasando. Él no veía. ¿Cómo obtuvo su milagro? Clamó. ¿Y tuvo dificultades? Sí. ¿Por qué? Porque había gente que le decía, cállate, guarda silencio, deja de estar gritando, no les dé la... Pero Bartimeo, como quería su milagro, le importó un comino si lo callaban. Él gritó más fuerte hasta que Jesús lo escuchó. Y Jesús se acercó y lo sanó. Claro que vas a tener inconvenientes, claro que vas a tener dificultades, pero si quieres algo, tienes que buscarlo hasta conseguirlo. ¿Sí? Pero tendrás que hacer sacrificios. Tendrás que pagar el precio. Lágrimas, noches, días. ¿Sí? Tendrás que atreverte. Los periodos de los hombres de Dios que
que vemos en la Escritura para llegar al lugar donde estuvieron no fue de la noche a la mañana. José estuvo 22 años en un proceso. Job estuvo 40 años en un proceso. Abraham, Ana, David. No fueron procesos cortos. Fueron procesos que duraron, pero se determinaron. Sí. Yo no sé qué tiempo vaya a durar el proceso, pero si quieres que llegue a buen término, tienes que continuar, tienes que mantenerte, tienes que determinarte, tienes que atreverte a cambiar, a dar ese paso de fe. ¿Sí? Enciérrate en tu cuarto a orar. Programa tus propios días de ayuno. Sal del conformismo. Yo te invito a que salgas de la pereza. Sal del conformismo. Y te aseguro que verás la gloria de Dios. ¿Sí? Yo te invito a que realmente te atrevas a dar un paso de fe. Y no vas a ser defraudado. ¿Sí? ¿Sí? Si tú quieres ver un cambio, atrévete. Aposéntate. Así como se van de vacaciones, así váyanse y aposéntense. Porque bien que planean las vacaciones, pero no planean aposentarse con Dios. Sonría, Cristo le ama. Vaya y aposéntese. ¿Sí? Hay que pagar el precio. Así como llegan temprano a la escuela, así lleguen a primera hora a buscar a Dios. ¿Sí? Hay que cambiar, hay que estar dispuestos a entregarnos. ¿Sí? Los que han buscado a Dios nunca han sido avergonzados. ¿Sí? El que busca verdaderamente a Dios no es avergonzado. ¿Sí? Usted determina si quiere seguir así o cambiar. Y si usted siente que aquí no hay unción, busque un lugar donde usted sienta que hay unción, pero busque. ¿Sí? Yo quiero invitarle que realmente anhele algo mejor para su vida. Y si siente que en este lugar usted no encuentra, no hay palabra, no hay unción, no hay mover del Espíritu Santo, yo le invito a que se atreva a buscar, pero no se quede estancado, no se quede conforme, busque. ¿Me explico? Porque yo no soy un hombre conformista. Y por eso mismo yo no les incentivo a ser conformistas. Yo sé que tengo un límite. Yo sé que tengo una unción en este momento. Y probablemente la unción que yo tengo no le sirve a usted. Necesito una unción mayor. Y si hay un lugar, porque debe haber un lugar con una unción mayor, búsquelo. Pero es preferible a que siga en esa condición. Es preferible a que siga en esa misma situación de vida. ¿Sí? No debemos de quedarnos en la condición en la que nos encontramos. No debemos enfocarnos en cómo estamos, sino en el Dios al que le servimos. ¿Cuántos años han pasado y seguimos en la misma condición? Los mismitos problemas. Había una anécdota de una hermana que llegaba a orar en el altar. Y decía, ay Señor, quítame la telaraña de la vida que me hace ir mal, Señor. Y el pastor muy amoroso llegaba y le decía, Padre, ayuda a la hermana. Y así, cada que había culto era la misma oración. Durante 5 años, su oración de la hermana era, Padre, quita la telaraña. Y un día llega el pastor y dice, ay Señor, pues ya. Y le dice, Padre,
quita la telaraña de su vida y de paso mata a la araña también para que ya no esté orando por lo mismo. Pero es una realidad. 10 años en el Evangelio y orando por el mismito problema, no porque no haya poder, no porque sea el tiempo del proceso, sino porque más bien ha habido mucho conformismo. Ha habido mucha irresponsabilidad. Ha habido mucha pereza. ¿Sí? No confundamos el tiempo del proceso con nuestra irresponsabilidad, con nuestra pereza, con nuestro conformismo. Es que estoy en el tiempo del proceso, pastor. Sí, hay un tiempo de proceso, pero en ese proceso uno está en la lucha, uno está ahí. ¿Pero cómo le vas a llamar el tiempo de proceso si lo único que haces es dormir y ser materialista? ¿Sí? No. Estos hombres no llegaron para quedarse en la misma condición. Y David sabía que Dios no los había llamado para ser rey de gente así, sino rey sobre todo Israel. Amén. Y voy a concluir con esto, hermanos. Muchos de ustedes tienen un llamado de Dios bien poderoso. Me gusta hablar de esta historia de un libro que se llama La Búsqueda. Y este libro, como ustedes ya saben, habla de que un granjero se encontró un huevo de águila en un nido abandonado. Entonces el granjero fue y llevó este huevo de águila a su granja y lo puso sobre los demás huevos que estaba empollando o incubando. ¿Cómo se dice? Incubando la gallina. Al tiempo, rompe el cascarón, nace el aguilucho y nacen los pollos. Hay una gran diferencia entre el tamaño del pollo y el aguilucho, pero no hay mucha diferencia. Pero el tiempo va pasando y el águila va creciendo. Y naturalmente el tamaño del águila con el del pollo es diferente. Su pico es más grande, sus garras son grandes, su plumaje, sus alas, su tamaño es más grande. Pero estaba criado entre pollos. Y entonces el águila caminaba con los pollos y rascaba con sus garras grandotas y comía gusano y comía maicito y comía alimento, la misma vida que llevaba un pollo. Un día el granjero agarra al águila y la pone sobre un poste y le dice al águila cuál es su naturaleza. Y le dice: águila, ¿te das cuenta que eres diferente a los demás? Porque tu naturaleza es diferente. Tú fuiste llamada para estar en los aires, para subir hasta arriba e ir volando contra corriente. Por eso tu tamaño es muy diferente. Tú no eres para estar en esta granja, tú no eres para estar comiendo gusanos. Tus garras son para agarrar presas grandes, llevártelas. Y le empezó a explicar al águila cuál era su naturaleza. Entonces el águila, cuenta el libro, que levantaba su mirada y sentía un impulso en su interior. Y entonces le dice al granjero: águila, es hora de que realmente te dispongas a llevar a cabo tu propósito y vivir como un águila. Entonces el granjero da unos pasos hacia atrás, el águila se queda viendo al cielo y estira sus alas grandes, levanta el pico
tensa las patas y el granjero se queda viendo para ver que el águila iba a emprender el vuelo. Cuando llega el momento, el águila brinca y el granjero se queda en la expectativa y el águila cae al suelo para seguir rascando la tierra y seguir comiendo gusano. Porque aunque tenía naturaleza de águila, tenía mente de pollo. ¿Sí? Y aunque parezca cómico, nosotros tenemos una naturaleza gloriosa, pero nuestra mente no ha sido transformada. Tú tienes al Espíritu Santo habitando en ti y tiene el poder para cambiar cualquier situación, pero quiere cambiar tu mente. Si tu mente ya se acostumbró a tus circunstancias, nunca saldrás de ahí. Si tu mente se acostumbró a ser la víctima de la situación, siempre serás víctima. Si tu mente se acostumbró a las excusas, siempre serás una persona que viva en excusa tras excusa tras excusa. Si tu mente ya se acostumbró a esas circunstancias, nunca avanzarás. David tenía bien en claro a qué había sido llamado. Si tú sabes para qué fuiste llamado, si tú sabes que realmente el poder de Dios puede transformar tu vida personal, ya no quieres ser la persona que has sido, necesitarás entregarte a Dios. Si quieres que cambie tu hogar, necesitarás entregarte a Dios. Pero muchas veces nosotros ya nos estancamos a vivir una vida de sobrevivir, no de vivir. Muchas veces estamos sobreviviendo. Ay, a ver, no estamos viviendo. Por eso yo les decía la necesidad de ser transformado. Me da tristeza ver a guerreros y a guerreras aquí de Dios que tienen tanto, pero no lo están desarrollando. No porque no tengan las armas, no porque Dios los haya abandonado, sino porque muchos se estancaron. El único que puede ayudarte a salir de ahí es Dios y tú mismo. Si no hay una determinación en nosotros de salir de ahí, no vamos a salir de ahí. David no permaneció siempre en la cueva, ni sus hombres. Llegó un momento en que salieron. Amén. Tú y yo no deberíamos de estar en esa. Claro, vamos a enfrentar problemas. Problemas habrán siempre, pero cada vez estaremos más capacitados, más preparados, más llenos de Dios. ¿Sí? Así que yo quiero invitarle a que se ponga de pie en esta tarde. Y